El doblaje español, así como el latino, tiene sus altibajos, pero si hay algo que no podemos criticarles es su constancia para mantener cada personaje con su respectivo actor. En este video hablaremos de Bugs Bunny Perdido en el Tiempo y su secuela indirecta, Bugs y Taz La Espiral del Tiempo. Dos juegos que nos dieron un bonito regalo, tanto por su arte sacada directamente de la estética de los episodios de Looney Tunes, como por sus voces completamente en español. Aunque esto último se lo llevaron más los españoles, les damos el punto. Suscríbete para más. Es un pequeño clip para vos y a mí me ayuda un montón. Hola gente, ¿cómo les va? Como ya saben, prefiero jugar en inglés ya que quiero que mi experiencia de juego sea tan fiel a lo pensado por sus creadores como sea posible. Pero para este caso, los hechos se dieron de tal forma que terminé haciendo una agradable excepción. En aquella época no tenía la destreza suficiente en el uso del idioma como para entender lo que decían los personajes sin subtítulos y aún con ello se me complicaba. Además, aunque consumía a ambas empresas, en la batalla cultural, digamos, entre Warner y Disney, siempre estuve más del lado de Warner. De niño prefería el humor ácido de Bugs y las explosiones de Lucas y el Coyote por sobre la sitcom un poco más medida de Mickey y los demás. Y de grande siempre me atrajo más la oscuridad y madurez de Batman y el universo DC que el tono más espectacular y asombroso de Marvel, aunque la adquisición de esta última por parte de Disney vino después. Agregamos a esta idea que, para no coincidir con nuestras costumbres sonoras como latinos, el trabajo realizado por los actores españoles fue remarcable. Ambos juegos fueron desarrollados por Behavior Interactive y publicados por Infogrames Entertainment, actual Atari. La historia del primer juego es simple y al mismo tiempo compleja, me explico. Está basada en varios episodios de Looney Tunes. De entrada utilizan el episodio llamado Alibaba Bunny de 1957, en el que Bugs y Lucas se dirigen a Pismo Beach bajo tierra y debido a un desvío mal tomado terminan en el desierto del Sahara dentro de una cueva donde Alibaba escondió su tesoro. Aunque para el juego hicieron un pequeño cambio argumental. Bugs está viajando solo y sale al interior de un depósito en el que encuentra un artefacto que confunde con una máquina de jugo de zanahorias. Al inspeccionarla, la activa accidentalmente y descubre por las malas que es una máquina del tiempo que lo saca del presente y lo envía a ningún lugar. Algo así como un espacio indefinido en el tiempo, cuya estética fue diseñada usando como base el episodio llamado El Caballero de la Pesadilla de 1955. Aquí conoce a Merlin de Monroe, que, a diferencia del episodio en cuestión, es muy amable con Bugs y no solo le dice dónde está, sino que también lo entrena para la aventura a base de tutoriales que recorren el control completamente y le cuenta cómo volver a su tiempo. Ahora Bugs debe viajar a distintas eras y juntar todos los relojes despertadores que pueda para volver al presente. Comenzando con el apartado gráfico, este está basado directamente en la estética de los episodios de Looney Tunes que, aunque fueron lanzados entre las décadas de los 40s y 60s, nosotros los experimentamos a todo color y con el mejor doblaje latino de la historia en los 90s. Podemos notar elementos icónicos del show como bombas, tanto de las redondas como de TNT, golpes, mazos, cajas Acme y medios de transporte poco usuales como un monociclo o una vagoneta. También podemos notar ese estilo de mano alzada, digamos, al ver cómo fueron dibujados todos los entornos en ejemplos como las líneas duras en los pisos de madera de los niveles de la época de los piratas o en los interiores de los edificios de los años 30. Incluso se ven claramente algunas texturas que muestran sus áreas sombreadas directamente con otro color sin más y dibujos pintados a propósito por fuera de sus líneas. Toda esta onda caricaturesca lidera permanentemente el estilo de arte del juego y nos permite interactuar con ese mundo loco que siempre quisimos de niños. La música, compuesta por Gil Lebellier, va de la mano excelentemente con los gráficos ya analizados. Los temas no son particularmente conocidos por haber sonado en los episodios que fueron la base de cada nivel, pero suenan igual de pícaros. Los arreglos acompañan de manera cómplice lo que ocurre en pantalla, como si la música hablara, complementando nuestras acciones y gestos, haciéndonos sonreír de la misma manera que cuando mirábamos los episodios, aunque esta vez estando en cierta forma dentro de ellos. Y si agregamos los effects que son sacados directamente de los cortometrajes, como las explosiones, los silbidos de objetos cayendo y los golpes, la inmersión es completa. En cuanto a los movimientos, tenemos los básicos de correr y saltar, pero a este último se le agrega la variante del salto al hoyo. Recordemos que estamos manejando a un conejo, así que habrán muchos momentos en los que tendremos que usar este recurso para resolver puzzles, acceder a lugares y hasta irnos de los niveles. Hay una buena variedad de enemigos y aunque no son particularmente difíciles, sí pueden ser divertidos de derrotar a base de patadas luego de cansarlos o confundirlos. Solo algunos poseen ítems de valor, como llaves, zanahorias de oro y relojes, así que la mayoría son optativos. También podemos hacer movimientos de rol para pasar por espacios reducidos o como forma de ataque o evasión.
y aunque esto más bien pertenece al entorno, también podemos usar los famosos yunques que se encuentran flotando en el aire, haciendo pasar a nuestros oponentes bajo su sombra al perseguirnos. También podemos burlarlos haciendo uso de la caminata en puntita de pie, manteniendo apretado círculo para no hacer ruido, movimiento que también sirve para no romper superficies debilitadas que de otra forma se romperán. Y esto me recuerda que si bien podemos saltar cuando queramos, junto a esto el juego cuenta con un sistema de autosalto al salirnos de un borde. El problema de este salto es que es más débil que el normal, pero mantendrá su fuerza si mantienes apretado X. Y esto lo recuerdo porque si la superficie sobre la que estás corriendo se rompe, se producirá el autosalto por default, y mantener X apretado podría darte algunas fracciones de segundo extra en el aire para encaminar mejor tu aterrizaje y zafar de caer al precipicio. Y si mantienes apretado círculo luego de saltar, activarás el helicóptero de orejas para el mismo efecto que las puntitas de pie, no hacer ruido al tocar el suelo y evitar la ruptura de plataformas débiles. Eventualmente nos encontraremos con Merlín en algunos niveles, con quien podremos ampliar nuestro repertorio de movimientos haciendo uso de algunos hechizos que al pronunciarlo activarán unas placas especiales que son una suerte de acceso a otras zonas previamente inaccesibles dentro de los niveles, así que deberemos hacer backtracking en varios de ellos. En este primer juego los escenarios son semi-abiertos con una mediana cuota de exploración según el caso. Mientras los niveles de la Edad Media y la época de los piratas nos permiten explorar un poco más abiertamente esos mundos que imaginábamos de niños al mirar los episodios animados, los de la Edad de Piedra y los años 30 son más bien lineales, y los del futuro directamente son un bardo. Como ya dijimos antes, todos los niveles mantienen la estética Looney Tunes, incluido su funcionamiento, pues habrá ocasiones en las que tendremos que habilitar secciones a base de activar blancos o a los bombazos limpios. También existen unos pocos niveles que se salen de la temática que rodea a la era a la que pertenecen y que son una suerte de minijuegos muy divertidos de completar, como la corrida de toros y temporada de conejo o de pato. Lamentablemente son extremadamente cortos y tal vez sea eso lo que los vuelve frutillitas del postre, digamos. Claras y hermosas referencias a esos episodios que tantas risas nos sacaron de niños y también, ¿por qué no?, de grandes. Nuevamente estamos frente a uno de esos juegos cuya dificultad radica en completarlo al 100%. No hay nada particularmente difícil, aunque como siempre, algunas cosas pueden estar bien escondidas, dependientes incluso de interacciones con el ambiente, y a diferencia de juegos como los 3D de Mario o la trilogía original de Spyro, más puntualmente el 2 y el 3, los coleccionables principales no tienen ni pistas ni órdenes asociadas en ningún inventario con respecto a dónde está lo que debemos hacer o la persona con quien hay que hablar, dejando claro que la principal intención del juego es divertirnos de la mano de las físicas alocadas y la nostalgia de los episodios en los que está basado, así como sus desafíos igualmente inspirados en los cortometrajes. Pasamos directamente a la segunda entrega, Box y Taz, la espiral del tiempo, que aunque no es una secuela directa, ni mucho menos espiritual, se trata de una secuela indirecta, o sea que es algo así como un segundo capítulo unitario de una serie. Onda, podría haber alguna que otra referencia a capítulos anteriores y se nota de forma tácita la experiencia que ya posee el protagonista al haber tratado con situaciones similares en el pasado. Esta vez los eventos del juego sí tienen un lugar definido llamado Greenwich. Aquí se encuentra la abuelita quien se encarga de mantener funcionando correctamente el regulador del tiempo, una máquina conectada en cierta forma a las 4 zonas temporales que rodean su casa. Creemos que el nombre del lugar es un guiño a la línea imaginaria del mundo real conocida como Meridiano de Greenwich, dada su relación con las zonas horarias de nuestro planeta. Como sea, la abuelita tiene un pequeño problema con visitantes indeseados al ser su casa el lugar elegido como vivienda de un ratón. Para deshacerse de este pequeño roedor llama a Lucas, quien se dedica al tratamiento de plagas. Una vez dentro de la casa, da con el ratoncito, lo empieza a perseguir y accidentalmente cae encima de la joya del tiempo, teletransportándose a una de las 4 zonas cercanas. Sin su principal componente, la máquina se desestabiliza, haciendo volar por los aires muchas de las piezas que la componen. Una de estas piezas va a parar a la casa de Bugs, quien sale del hoyo preguntándose qué demonios pasó y por qué todo el mundo está a las corridas. Logra aferrarse a Taz, quien lo lleva sin querer a la casa de la abuelita, quien le explica la situación y medio como que lo convence abuelitamente de ayudar a la causa con algunos halagos. Al menos sacaremos de esta una divertida aventura, algunas risas y varias habilidades nuevas. A diferencia del juego anterior, todos los niveles, zonas temporales en este caso, responden a una única historia con algo más de desarrollo en lo que a argumento respecta, de la mano de las escenas al principio de cada región, mientras perseguimos a Lucas, quien está aprovechando los poderes de la joya del tiempo para quedarse con cuanto tesoro encuentre, sin importarle las consecuencias que cada uno de sus guardianes le traigan. Los gráficos tuvieron una notable mejora a costa de cambiar el tipo de arte, pasando de lo caricaturesco en plan Looney Tunes que nos dio el juego anterior a un estilo un poco más realista, si cabe la palabra, dado el hecho de que estamos hablando de un juego de Bugs Bunny.
Los movimientos son mucho más fluidos y, tal y como pasó con la trilogía original de Crash Bandicoot, nos dan la impresión de que supieron aprender de la entrega anterior y potenciaron adecuadamente las cosas con texturas de mayor calidad y un mucho mejor manejo de la luz. En cuanto al sonido, lograron estar a la altura reutilizando algunos efectos del juego anterior y agregando otros nuevos, no solo conservando el estilo caricaturesco de algunos de ellos, como los silbidos de las caídas y los sonidos tipo splat al dar contra el suelo, sino también incorporando efectos más realistas al romper estructuras o arrastrar objetos pesados. Algo que coincide perfectamente con la mezcla bien medida entre ambos estilos del apartado gráfico. La música cambia drásticamente pasando de un tono picaresco a uno más preciso y acorde con cada época. Cada periodo está vinculado a un espacio cultural específico y las composiciones reflejan sonoramente algunas de las características de esos espacios. Sin embargo, este enfoque musical varía al entrar en las subzonas de cada época. En algunos casos, la música sigue transmitiendo el mensaje original, en otros se vuelve más impredecible y en algunos momentos incluso retoma su carácter caricaturesco o incorpora un toque de picardía, recordándonos que al final sigue siendo un juego de los Looney Tunes. Nuevamente estamos ante una serie de juegos en los que se mantiene el set de movimientos. A excepción de los hechizos del título anterior, los cuales recordemos que estaban sujetos a superficies especiales, conservamos todas las habilidades de perdido en el tiempo y se agregan nuevas, como la posibilidad de nadar y bucear y una pequeña mejora para el helicóptero que no solo suena mejor, sino que ahora podemos movernos mientras caemos en lugar de ser un movimiento puramente lineal. También lo tenemos a Tweety, quien nos contactará con la abuelita cada que lo encontremos y esta nos enseñará técnicas nuevas tanto para realizar en solitario como en tándem entre ambos personajes. Aunque el primer juego no trae un inventario propiamente dicho, ya que este aspecto se resume en lo que nos muestra el menú de pausa y tenemos que pasar por la puerta de cada uno de los niveles para ver flotando los valores de cuán limpios están, esto fue arreglado en esta siguiente entrega y, al igual que como pasa en la trilogía original de Spyro, desde el menú de pausa podemos acceder a él y pasar páginas para checar qué tal va el progreso en cada zona. Esto nos lleva a hablar de los coleccionables y la buena noticia es que en esta entrega no hay backtracking. Todas las zonas temporales son completables al 100% con las habilidades aprendidas en ellas mismas. Pero, detalle, hay una posible razón por la que tal vez debas regresar y es si pasaste por alto alguno de los rescates. Personajes de otras eras que se encuentran perdidos en una a la que no pertenecen. Se rescatan de una forma un tanto peculiar, con una patada en el trasero básicamente, pero una vez encontrados todos, se habilita para su recolección esta pieza especial de cristal valuada en 100 unidades. Algunos se encuentran dentro de las subzonas, incluida la guarida del jefe, así que no olvides recolectarla antes de irte de la época. Al igual que en el primer juego, tenemos las cajas Acme. Anteriormente te daban un reloj por romperlas todas, esta vez obtendrás una pieza dorada valuada en 25 unidades, las cuales suelen ser recompensas por resolver diversos puzzles o estar bien escondidas. El resto pueden ser azules, marrones o plateadas, valuadas en 1, 5 y 10 unidades respectivamente, y estar esparcidas por ahí sin más o escondidas en objetos rompibles de escasa dificultad. Al conseguirlas todas, desbloqueas el verdadero ending. En ambos juegos hay repartidas un montón de zanahorias por ahí que sirven no solo de fuente de vida para recuperarnos, sino también como divisa. Si estamos con la barra de salud llena, estas simplemente se acumularán permitiéndonos intercambiarlas por zanahorias doradas en el 1 y por intentos para superar algunos desafíos en el 2. Al acceder al inventario podemos notar que las subzonas que mencioné responden a 3 tipos diferentes: búsqueda, viaje y jefe. Cada una de ellas cuenta no solo con su propio contador de piezas, sino también de cajas Acme, personas a rescatar y piezas jefe cuando corresponde. Aunque el segundo juego solo cuenta con 4 niveles per se, estos a su vez están divididos en 4 zonas contando el área central, así que conociéndolo todo sobre ellos, ambos títulos pueden durar entre 4 y 5 horas. Los enemigos funcionan igual al juego anterior, aunque con una defensa un poco más elevada, ya que cuentan con técnicas de bloqueo para ataques frontales y en muchos casos requerirán de más de un golpe para ser derrotados. También cabe destacar que, aunque los mundos se desbloquean en un orden específico, cada uno de ellos es abierto y se puede explorar y resolver en el orden que queramos. Aunque, al igual que como pasa con Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie, lo mejor es priorizar las habilidades para poder resolver los puzzles apenas los encontremos. Un párrafo muy aparte merece el segundo juego en lo que respecta al modo multijugador. No sé si esta mecánica exista en otro juego, al menos yo nunca la vi. Resulta que podemos pasarlo de a 2 jugando al mismo tiempo y con una sola cámara. A día de hoy es muy difícil dar con un juego nuevo que tenga esta característica, ya que o es a pantalla partida o es con soporte online. Así que si alguien sabe de algún otro juego viejo o nuevo, si nos pueden sorprender con algo así, déjenlo en los comentarios. Cuestión que mientras la cámara se queda al centro detrás de uno de los dos personajes, tu compañero puede moverse al mismo tiempo. Y aunque no es recomendable que se separe mientras estés en movimiento, la realidad es que puede salirse de foco si quiere. Y no importa para dónde se vaya,
siempre que estés en la misma área, ya que si uno se va a otra, el juego transporta a ambos a ese lugar, este puede seguir moviéndose e interactuando con el entorno. Incluso podemos escuchar sus sonidos. Utilizando L1 y R1 podemos darnos la cámara mutuamente y quien no la tiene, tepearse hacia donde está quien se encuentra en pantalla. Sé que suena algo tosco, pero les puedo asegurar que está excelentemente hecho, ya que he pasado este juego al 100% con un gran amigo mío hace mucho tiempo y jamás tuvimos ningún tipo de conflicto. Con decirnos cosas como "pásame la cámara" o "venite que encontré algo", era suficiente para saber instintivamente lo que debíamos hacer. Era como jugar al It Takes Two, pero con una sola cámara turnándote en su uso para resolver los puzzles. Ahora que lo pienso, es parecido a cómo funcionan el New Super Mario Bros. Wii y el Super Mario 3D World, aunque en estos casos no son juegos de mundo abierto y el traspaso de la cámara es automático y no manual. Como sea, jugar este título de a dos es uno de mis recuerdos videojueguiles más valiosos. Aunque no es una secuela directa con respecto al 1, se recomienda pasarte antes por este para tener práctica en sus físicas y para sentir más agrado y satisfacción al experimentar las mejoras audiovisuales y los agregados en lo que respecta a mecánicas y habilidades, así como la familiaridad que nos da escuchar las mismas voces que dieron vida a los personajes en el juego anterior. ¿Qué tal? Me llamo Merlín y soy un mago. ¿Sí? ¿Un mago de verdad? Vamos, enséñame algún truco. Por favor, por favor. Desde luego, lo que sea para atender a un invitado. Vaya, buen truco, chica Mer. ¿Puedes hacer ese otro? No, yo no puedo ir. Desgraciadamente tengo que quedarme aquí para estabilizar el regulador del tiempo lo mejor que pueda. Pero no te preocupes, mi fiel mascota, el diablo de Tasmania, te acompañará. Prefiero ir solo. Oh, la abuelita echará mucho de menos a su pequeño Tash, claro que sí. Vaya, hombre. No puedes comerte al conejito. Sí, no te comas el conejo. A estas alturas, y en especial por lo que conté sobre mi experiencia multijugador, ya se debe notar mi clara preferencia del 2 por sobre el 1. Pero, al igual que como me pasa con Medieval, cuando me tienta volver a jugar, paso por ambos. El primero te conecta directamente con tus recuerdos de la niñez, de cuando mirabas esos episodios que fueron el sumum de la serie. Sorry not sorry a las nuevas generaciones. Y el segundo te agrega aún más emociones al darte un mundo no tan caricaturesco, pero que al mismo tiempo te recuerda en todo momento que aún estás en la tierra de los Looney Tunes. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Ahora les toca a ustedes y para eso están los comentarios. Si tienen algún dato extra o alguna sugerencia de juego o tema de video que les interese, láncelot. Gracias por la visita, gracias por mirar. ¡Chau!